Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Y ya es turno de una de las periodistas jóvenes que yo más respeto por lo siguiente. Desde que la conocí me identifiqué con esa sensibilidad que tiene ante las dolencias de nuestro pueblo. Pero encima de eso, desde que la conocí me identifiqué con la coherencia de ponerle al verde verde, al blanco blanco y al rojo rojo. Y que no importa quién esté en el poder, ella siempre intenta reconocer lo bueno y cuestionar lo no tan bueno. Me refiero a la embajadora del pueblo, mi querida hermana y amiga, Milicen Uribe. Caramba, con presentaciones así vale la pena uno madrugar el sábado sin importar lo que haya pasado el viernes y venir a este Sol de los Sábados. Muchísimas gracias a Ernesto Jiménez. Qué gusto poder contar nueva vez con la presencia de Ernesto en este Sol de los Sábados. Hacía mucha falta, no solamente a ustedes que nos ven y nos escuchan, sino también al equipo. Aprovechamos también para nueva vez mandar nuestro saludo especial a su padre, Domingo Jiménez, a quien siempre le deseamos pronta recuperación. Domingo Jiménez, un ser humano maravilloso, fiel oyente de este Sol de los Sábados, sí, y a quien admiramos y respetamos sobremanera. A ustedes también gracias por su sintonía. Bueno, esta ha sido una semana bastante intensa, ha habido muchos temas, el tema de Haití definitivamente acaparando la opinión pública nacional, no así internacional. Eso es llamativo, creo que ese es un indicador de parte del problema. Pero yo hoy quiero hablar básicamente del tema de la corrupción, porque el viernes, ayer, yo leí el periódico. Cuando veía la portada, veía por un lado remanencias del caso de Impostón. Por otro lado, veía una nota bastante interesante señalando que la semana cerraba y que el senador Alexis Victoria ayer no había renunciado. Veía que habían habían denunciado más bien, porque es una denuncia, irregularidades en el Ministerio de la Juventud. Y veía a Compras y Contrataciones Públicas diciendo que estaba investigando. Y yo, pero Dios mío, o sea, muchos casos. Y todo en una semana. O sea, yo decía, caramba, esto definitivamente es bastante complicado. Y eso obviamente es negativo. Y pensaba inclusive en el gobierno y en el partido de gobierno y en el costo político que esto tiene. Y pensaba en la sociedad, en que definitivamente esto es malo, porque hay casos, por ejemplo, en el caso de Impostón, que cuando uno lo analiza a profundidad, uno dice, pero caramba, ¿y cómo es posible que aquí el patrimonio público se pueda enajenar con tal facilidad? ¿Cómo es posible que se pueda firmar un contrato de un servicio público como es el correo, que ya sabemos por qué nunca ha existido un interés de eficientizarlo, y que se haga mediante un contrato que no reposa, señores? Aquí ni siquiera Compras y Contrataciones Públicas, aquí no existe un archivo de ese contrato, porque eso se firmó como si fuera un contrato entre particulares. O sea, las irregularidades que hay en ese contrato, en la firma de ese contrato y cómo eso se administró, eso es grande. Entonces pero peor es cuando uno ve que eso es una modalidad que data desde el 2008. Y es malo que se haya hecho en el pasado, pero es malo que ante una nueva administración que prometió un cambio, simplemente lo que se hizo fue renovarlo. Y uno dice, ¿pero acaso el cambio fue un quítate tú para ponerme yo? Ese era el cambio, quitarte tú para ponerme yo. Uno se pregunta eso. Y en el caso del senador Alexis Victoria, ya lo decíamos en el bloque anterior, se trata de esto, de los políticos y los empresarios, de cómo antes los empresarios se dedicaban a financiar la política. Pero es que ya no eso, es que ya los empresarios están directamente en la política. Y no es malo. Y fíjense, yo aquí quiero llamar la atención con algo. Porque hay gente que cree que la política debe ser exclusivamente para quienes hacen vida política en los partidos. Y yo creo que en la política deben participar todo el conglomerado social. A mí me encanta cuando yo veo a médicos en política.
Me encanta cuando veo a profesores y a profesoras en política, a periodistas, a ingenieros. O sea, yo creo que la política deben de participar todos. Pero yo entiendo que hay que ver cómo se lidia con los conflictos de interés. Y lo decíamos en el bloque anterior también. O sea, tú tener personas que tienen un objetivo de rentabilidad administrando cosa pública, ya sabemos por dónde se van a decantar. Entonces, en el caso del senador Victoria Ye, un hombre empresario, tiene muchísimas empresas, pero muchísimas empresas. Entonces, él aspira a senador, gana, pero no termina de decidirse. Y él quiere seguir proveyéndole al Estado. Entonces, hay un caso bastante lamentable. Pero cuando uno analiza el histórico, señores, en 15 meses que tiene este gobierno, han destituido 8 funcionarios. Adán Peguero de Impostón, Elsa de León, que fue la gobernadora de Samaná, Juan Maldonado de Comunidad Digna, Luis Massichén Dicen, que fue el de la Lotería Nacional, Plutarco Arias de Salud Pública, Leonardo Faña del IDAD, Kimberly Tavera del Ministerio de la Juventud, José Sánchez del Instituto Técnico Superior, y ahí llegamos al número 8. No todos estos casos tienen que ver con denuncias de corrupción, denuncias porque son casos que tienen que ser finalmente fallados en la justicia y comprobados. Pero son muchos casos. Son muchos casos y cuando uno lo ve así, yo sé que esto le causa una mella al partido de gobierno. Esto le causa una mella. Y le causa inclusive un costo político externo porque la sociedad cuestiona eso. Dice, pero ven acá, pero la corrupción, que era un tema de campaña del partido hoy de gobierno en oposición, era un discurso que al PRM le encantaba y entonces ahora vemos a dirigentes del PRM hoy siendo funcionarios señalados por casos de corrupción. Pero internamente, pónganse a pensar internamente el costo político que eso tiene, inclusive para el presidente de la República, Luis Abinader, que ha tenido que destituir a estos funcionarios, gente que hizo campaña con él, que trabajó por él. Yo sé que de estos casos hay destituciones que a él le han sido más difíciles que otras. Yo sé que esa de Adán Peguero, por ejemplo, que es un dirigente clave del PRM. El presidente del partido de Santo Domingo Este. El presidente del partido de Santo Domingo Este, que sé que a nivel financiero jugó un papel importante. El municipio más grande del país. Exacto, el dato que da en esto, Santo Domingo Este, el municipio más grande del país. El trabajo político que hizo Adán Peguero para el PRM fue importante. Y tú como presidente tener que destituirlo, o sea, yo sé que eso tiene un costo para el presidente Luis Abinader. Y yo sé que internamente en el PRM hay personas que están disgustadas cuando ven que el presidente aparta a funcionarios presos porque son sus compañeros. Y se ven en ese espejo. Se ven en ese espejo y dicen, pero el presidente se deja presionar. El presidente le coge presión a la sociedad. Pero ¿y el partido? ¿Y los intereses del partido? Yo lo sé. Pero yo hoy aquí en Sol de los Sábados, yo quiero hacer un llamado a la dirigencia del PRM, a esa dirección ejecutiva que se reunió, decirle que ese es el camino correcto. Eso es lo correcto, a pesar de que yo sé que sea doloroso, eso es lo correcto. Porque es que si alguien violó la ley, o si alguien está acusado de violar la ley, o si hay una denuncia, porque eso es importante señalarlo. Si hay una denuncia de una irregularidad, que es lo que hemos tenido en estos casos, eso debe de investigarse, señores. Y usted no puede seguir formando parte de una institución, administrando todavía, tomando decisiones en una institución, cuando usted se le está acusando de alguna irregularidad en esa institución. Y miren, yo quiero señalar, ya señalé lo negativo, pero yo quiero también señalar, ya casi concluyendo este comentario, lo positivo que eso tiene. Y lo positivo es que conecta con una sociedad que demandó eso. Señores, aquí la cultura de tolerancia a los temas de corrupción ha disminuido bastante. La gente está muy atenta, muy atenta. La gente entra a los portales de las instituciones públicas, la gente busca nómina, la gente publica, la gente compara. La gente está muy atenta y está muy sensible con estos temas. La sociedad dominicana no es la misma, la sociedad dominicana cambió, yo lo vivo diciendo. Pero además, lo importante también de tener estos órganos de controles activos, dando respuesta. Lo orgullosa que me he sentido del trabajo de compras y contrataciones públicas, donde está Carlos Pimentel, que ustedes saben que es un amigo y hermano mío, y ver cómo el senador Victoria Ye pide un informe y Carlos se lo emite.
Uno dirá, pero ¿y por qué el senador pidió el informe si sabía que efectivamente tenía compromisos, señores? Pero sabemos que antes, cuando esta dirección de compras y contrataciones se ponían gente del partido, compañeritos y compañeritas del partido, el riesgo que se corriera es que eso se dejara así, que se tapara, que se dejara sobre la mesa, que se diluyera, que se le diera poca o lenta respuesta. La dirección de ética gubernamental, donde está doña Milagros Ortiz Bosch, que también actúa prontamente ante estos casos. Eso es importante y eso también es parte de las demandas y de los logros que ha tenido la sociedad dominicana, porque pedía que así como en el Ministerio Público hay personas independientes, en estos puestos pudieran haber personas que no dependieran, que no velaran por los intereses del partido, sino por los intereses de la sociedad de manera general. Y eso es importante porque hay que tener un balance. Y ya para ir cerrando este comentario, señalar lo siguiente. Miren, el año que viene va a ser un año muy difícil en términos económicos. Ernesto, que es economista, aquí lo sabe. O sea, lo pronóstico es que el tema de la inflación va a seguir dominando. Todavía el tema de la demanda y la oferta no se ha normalizado. El tema del transporte con el tema de los fletes sigue muy inestable. Eso incide en los precios. Pudiéramos seguir teniendo aumento en precios de productos básicos, sobre todo aquí que importamos bastante. Los precios del petróleo. El petróleo cerró más de $80. O sea, en términos económicos es muy difícil. En términos de la pandemia, en términos de salud, aquí, aunque el gobierno puede dar la nota positiva en términos del COVID, aquí hay muchísimos desafíos en otros temas como mortalidad materna, mortalidad infantil, obesidad, diabetes, cáncer, diabetes, etcétera. Sí. En términos de seguridad, que es un tema clave, que fue un tema de campaña del PRM, aquí la cosa está muy mal todavía. El único tema en el que el PRM puede decir que ha cumplido 100% y que puede pasar con otra sobresaliente es la lucha contra la corrupción. Y es justamente por lo que he venido explicando. Entonces, en ese sentido, quiero hacer este llamado a que cuiden eso. No bajen la guardia, todo lo contrario, mantengan esta actitud, porque aunque duele, y aunque yo sé que políticamente esto tiene un costo, eso es lo correcto, eso es lo que le conviene a la sociedad, es lo que le conviene al país y es también, aunque ustedes no lo crean, lo que le conviene a largo plazo a su partido. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.